Capítulo 16. A la guerra. Interludio. Emilia parpadeó. Un sueño. Se llevó una mano a la cabeza, tratando de recordar las últimas imágenes que había visto. Importante. Había algo importante al respecto. Una voz familiar, una sensación familiar, pero no podía recordar. Fue suficiente para conducirlo incluso a él, que normalmente mantenía una conducta férrea, al caos mientras luchaba mentalmente por retener los fragmentos que se desvanecían rápidamente de esa escena transitoria. Al final, lo único que pudo recordar fue una mujer de pelo largo y negro y ojos azul claro. De pie a su lado mucho después de que los demás hubieran pasado, Emilia dejó escapar un suspiro y echó la cabeza hacia atrás. No había nada más que pudiera hacer sobre el sueño. Los sueños ya estaban lejos y eran pocos para alguien como él, ya que rara vez necesitaba dormir. Pero lo poco que recordaba hizo que un ceño fruncido apareciera en su rostro. ¿Tu origen no es solo, qué, Rin? ¿Qué me dijiste? ¿Qué olvidé? Sus palabras fueron murmuradas en la oscuridad, una pregunta sin respuesta. Por supuesto. Después de todo, la persona a la que se dirigía había desaparecido hace mucho tiempo de su vida. Emilia negó con la cabeza y miró a su alrededor. El escenario era familiar. Estaba en una habitación pequeña, similar a un apartamento tipo estudio, y se había colocado junto a una pared, como siempre lo hacía. Una ventana en la esquina permitía que los rayos de la luna iluminaran la habitación, proyectando todo en su luz etérea. Al hacerlo, reveló una cama junto a la ventana, con alguien profundamente dormido debajo de sus sábanas. El escenario era familiar. Demasiado conocido. Tan familiar que, por un momento, Emilia vio un lugar diferente, un tiempo diferente. Una mujer con largo cabello negro y ojos azul claro sentada en un escritorio escribiendo fórmulas complicadas a la luz de las velas. Él obligándola a descansar un poco, sabiendo que ella nunca lo haría sin que él lo hiciera. Ella lo obligó a descansar un poco también y se negó a dormir hasta que al menos se sentó en un asiento cercano y se relajó. Pero este no era ese lugar, y no era ese momento. Todo era familiar y, sin embargo, todo era diferente. La que descansaba debajo de las sábanas de la cama no era Rin, sino Luisa. Con él murmurando el nombre de su maestro, la ilusión se hizo añicos. La escena y el espacio pasados en su visión fueron reemplazados por el tiempo y el escenario actuales. Así es. Ya no estoy allí. Lo que recordaba era algo que se había desvanecido hace mucho tiempo después de que él se convirtiera en el único que quedaba de esos tiempos. Una reliquia del pasado, olvidada y sin propósito. Emilia frunció el ceño y sacudió la cabeza. No. Eso ya no es cierto. Independientemente de los acontecimientos que condujeron a su llegada a este mundo. Independientemente de cómo era posible que Louise lo convocara, el hecho era que había alguien aquí que lo necesitaba. Louise murmuró algo y luego se dio la vuelta en la cama. Ella sonrió, dejando escapar un suave suspiro. Al ver eso, Emilia se dio cuenta de que estaba bien. Dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, parecía que los eventos recientes no le estaban afectando mucho si podía actuar así. Al menos hasta ahora. Pero Emilia confiaba en que cualquier consecuencia grave por usar su magia ya habría aparecido. Viendo que no lo habían hecho, Louise debería estar libre. Asintió para sí mismo y se recostó contra la pared. Por costumbre, miró a través de la habitación, observando los alrededores para asegurarse de que no hubiera anomalías. Fue extraño, el lugar era familiar, lo suficientemente similar a los lugares en los que había estado en el pasado, pero lo suficientemente diferente como para ser desagradable. Como si hubieras regresado a casa y te hubieras dado cuenta de que alguien había movido todo ligeramente fuera de lugar. El diseño de la habitación era el mismo, pero los materiales de los muebles, la segunda luna que ahora podía ver colgando en el cielo más allá de la ventana, la atmósfera en el aire, era diferente. Un dolor repentino en el pecho. Emilia rápidamente inspeccionó su cuerpo en busca de heridas, recordando cómo Louise lo había atacado. ¿Fue un efecto secundario? ¿Algo que había dejado imprevisto hasta ahora? Esos pensamientos volaron por su mente mientras escaneaba su cuerpo. Un breve momento fue todo lo que necesitó para determinar que todo estaba como debería estar, y sin embargo el dolor no se desvanecía. Al menos, no encontró una causa tangible para ello. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se trataba de un tipo diferente de dolor. De hecho, ni siquiera era realmente dolor, sino más bien la sensación de un vacío que parecía incapaz de llenarse. No un vacío. Era más bien, la sensación de que alguna vez hubo algo presente que se había desvanecido.
falta una pieza, dejando el rompecabezas incompleto. Emilia frunció el ceño ante esa realización. ¿Qué está pasando aquí? No le pasaba nada. Más que nadie, era consciente del estado de su ser. Y a partir de eso, supo que no pasaba nada. Lo único que podía imaginar que causaba el dolor sería su conexión con Louise, pero eso se había estabilizado. No solo eso, sino que podía decir que no era la fuente de eso. Otra causa podría haber sido cuando Ardes lo hirió, pero esa fue simplemente una herida superficial y se curó poco después. No había ninguna razón para su dolor, esta incómoda sensación de vacío en su pecho. Entonces, ¿por qué lo estaba sintiendo? Estático. Tienes que recordar, Shirou. Tu origen no es estático. Un fragmento de una voz. Alguien que había estado a su lado durante siglos, pero que ya no podía volver a ver. ¿Qué era? ¿Qué le dijo ella? Emilia apretó su mano, arañando su pecho. Se detuvo cuando se dio cuenta de que estaba provocando un fuerte roce de acero. Así que estás despierto, socio. Emilia se giró hacia la voz. Era Lerf. La espada estaba en la pared junto a él, al alcance de la mano. Lerf. Emilia frunció el ceño al recordar lo que había sucedido. ¿Me quedé dormido? La pregunta era retórica, pero Derf respondió de todos modos. Sí. Fue extraño. No pensé que una espada como tú todavía pudiera hacer eso. El ceño de Emilia se profundizó. Yo tampoco lo creía, al menos ya no. ¿Cuándo fue la última vez que se había quedado dormido así? Tuvo que haber sido hace años, hace décadas, hace siglos. No recordaba, pero sabía que había pasado mucho tiempo desde que se había quedado dormido. Un verdadero sueño, y no uno por agotar sus energías. Derf se quedó en silencio por un momento y luego dijo, ¿cuál es el plan? Obviamente, Pinky se verá envuelta en la guerra ahora, quieras o no. Fue una buena idea distraer a todos con tus poderes, pero tú sé que si ven que eres tan poderoso, podrían comenzar a pensar que Pinky también lo es, ya que ella es tu maestra. Y como ella es amiga de la princesa, será difícil para ella no involucrarse en la guerra si envían un ejército para atacar. Sé. ¿Y cómo no iba a saber eso? Su maestro, Emilia, hubiera preferido hacer todo lo posible y eliminar al ejército. Pero con los eventos recientes, no estaba seguro si sería una buena idea. Por otro lado, toda la causa de los problemas de Louise había sido su presencia. Si bien todavía podría haber sido intimidada si él no fuera a quien convocó, Emilia dudaba que hubiera pasado por tanto dolor. Las insinuaciones, las constantes batallas cercanas a la muerte, su magia invadiendo su cuerpo y amenazando con acabar con su existencia, Emilia negó con la cabeza. Eso es para otro momento. Por ahora tenía que pensar en el futuro cercano. Lo que tenían que hacer para asegurarse de que los eventos terminaran en una situación lo más manejable posible. El conde Mott había sido asesinado. Por las reacciones de todos a su alrededor, parecía que era bastante influyente. Afortunadamente, parecía que Emilia era el responsable, por lo que con sus acciones recientes en Tarbes, no deberían molestar demasiado a Louise por eso. En cuanto a Louise, necesitaba aprender a manejar sus poderes correctamente lo antes posible. Y necesitaba explicarle lo mala que era la idea de usar sus poderes. Emilia miró a su maestro. Louise seguía durmiendo en la cama. Una expresión pacífica estaba en su rostro, una sin preocupación. Uno que reveló la expresión desprevenida de una niña demasiado joven para estar involucrada en cualquiera de estos oscuros eventos. Una expresión pacífica y delicada en su rostro, una sin preocupaciones. Quería mantenerlo así. Quería que ella no tuviera que temer nada en este mundo, para estar a salvo. Pero con la invasión de Tarbes, la guerra era inminente. Como tal, mantenerla alejada sería difícil, si no inevitable. Sin duda, su maestro se vería atraído, quisiera o no que ella lo fuera. Emilia suspiró. Las cosas se están poniendo bastante problemáticas, sacudió la cabeza y volvió su atención a Louise. Todavía estaba profundamente dormida. Por la oscuridad y la luz de la luna que entra por la ventana, parecería que ella permanecería así por un tiempo todavía. Una calma serena. El de antes de la tormenta. Por el momento, en ese momento, estaban a salvo. Emilia no necesitaba preocuparse por ninguna amenaza para él o su maestro. Por si acaso, instaló un campo delimitado alrededor de la habitación con varias espadas para alertarlo de presencias hostiles, pero por lo demás, simplemente se apoyó contra la pared y observó a Louise con una mirada amable. Ni siquiera se dio cuenta cuando sus ojos se cerraron y se durmió una vez más. De su lado, Derf dejó escapar un suspiro.
Y él todavía no se ha dado cuenta. Los efectos del vínculo viajan en ambos sentidos, compañero. Con lo mucho que ha cambiado Louise, sería imposible que te quedaras como estabas, pero tal vez esto es para ti. Mejor. Un tipo como tú, bueno, esperemos que tu final sea mejor que el de mi primer compañero, soñando un estado del ser en el que uno permanece ajeno al mundo exterior, atrapado en una red de fantasías y delirios, mentiras y verdades. Louise estaba soñando una vez más. No supo cómo se dio cuenta, pero lo hizo. Luisa estaba soñando. Pero esta vez parecía ser diferente a la anterior. Antes, había soñado con el pasado de Emilia. De eventos que no entendía, y eventos de los que no recordaba mucho fuera de sus sueños. Quizás por eso se dio cuenta de que estaba soñando. A diferencia de las veces anteriores, este sueño y su escenario eran bastante ordinarios. Estaba de vuelta en casa, en la finca Vallere. No podía recordar por qué estaba allí, o cómo llegó allí, pero sabía que era allí donde estaba. Y dentro de la finca, Louise estaba de pie en un patio. Uno que casi había olvidado. Era un lugar que solía frecuentar a menudo cuando era más joven. No muy lejos de allí había un estanque y un pequeño bote. Cuando se sentía abrumada por el mundo, a menudo se dirigía aquí y se subía al pequeño bote, flotando hacia el centro del estanque. Así, aislada de todos y de todo, podía olvidarse del mundo y relajarse en medio de las suaves olas. En realidad, fue en este lugar donde conoció a Wardes por primera vez, encantada por su comportamiento heroico y caballeresco. ¿Es por eso que estoy viendo esto de nuevo? Louise se encontró caminando hacia el estanque y el pequeño bote por costumbre. En el camino, se dio cuenta de que no estaba vestida con su uniforme escolar, sino con una sencilla bata blanca. No le tomó mucho tiempo alcanzarlo, y Louise pronto se encontró de pie al borde del estanque. Inconscientemente, encontró su mirada atraída hacia el agua y su propio reflejo. Una joven que parecía más joven de lo que en realidad era le devolvió la mirada. Uno con cabello rubio teñido de rosa y ojos color ámbar. Alguien y algo con lo que estaba familiarizada. Sin embargo, mientras lo observaba, la imagen se distorsionó, brillando. Su reflejo era uno con el que estaba familiarizada y, sin embargo, mientras Louise lo miraba, se encontró sintiendo una extraña incongruencia. Así era ella. El papel que el destino le había asignado. El rostro inmutable que permanecía en su mente incluso ahora, dentro del sueño en el que se encontraba. Pero en el fondo de su corazón, esa no era la que ella quería ser. Su reflejo, el cuerpo subdesarrollado, la expresión inútil y apática que veía cada vez que se examinaba en un espejo. Era ella y, sin embargo, no quería que fuera ella. Una persona sin valor cuya única fuerza provenía de quien había respondido a su súplica. Alguien que tomó prestado el poder y no pudo hacer nada por su cuenta. Una chica incapaz de apoyar a ese espadachín plateado y su determinación inquebrantable. Ella ya no quería ser esa persona. No quería ser débil, tener que depender de sus esfuerzos para mantenerla a salvo. En todo caso, quien debería protegerlo debería ser ella. Era una espada desenvainada. Una plata brillante que estaba deslustrada y desgastada por el tiempo. Ella no podía hacer nada al respecto. Ella era débil, inexperta, nada. Sin embargo, ella quería convertirse en algo. Al menos podría convertirse en algo que podría ser igual de radiante. Alguien que pudiera estar a su lado y llevar suficiente luz para hacerle olvidar esos tiempos olvidados, esos días dolorosos sin nadie a su lado. Donde incluso el mundo le había dado la espalda. Como respondiendo a sus deseos, la imagen se distorsionó, cambiando. Alcanzó a ver a alguien mayor. Una mujer joven con cabello de oro puro y ojos a juego. Uno con un cuerpo que podría enfurecer a los hombres para tratar de impresionarla. Una mirada determinada e inquebrantable contenida dentro de esos ojos dorados, una determinación inquebrantable de no permitirle estar solo nunca más. Una brisa repentina hizo que una onda se extendiera por el estanque, rompiendo el reflejo. Al mismo tiempo, escuchó una voz detrás de ella. «Luisa». Ella se dio la vuelta. Como la primera vez que había estado aquí, había un espadachín de cabello plateado parado allí. Pero a diferencia de antes, el que estaba de pie no era Wardes. Cabello plateado, ojos a juego. Un cuerpo tonificado que parecía haber sido forjado a través de innumerables batallas. Uno que Louise conocía se había forjado a través de innumerables batallas. Ojos preocupados mirándola y con verdadera sinceridad, a diferencia de la falsa compasión que Wardes le había mostrado cuando era más joven y demasiado ingenua para darse cuenta. «¿Qué estás haciendo por aquí?» Yo echó un vistazo al estanque, solo para ver su reflejo normal.
Emilia suspiró y dio un paso hacia ella. Vamos. Vas a preocupar a todos así. La agarró del brazo y tiró de ella suavemente. Incorrecto. Había algo en la situación que estaba mal. Algo que hizo que Louise rechazara las acciones de Emilia y diera un paso atrás. Emilia hizo una pausa y la miró fijamente. ¿Qué ocurre? Por un momento, Louise no dijo nada. La preocupación en sus ojos era cierta, y ella sabía que si lo seguía todo permanecería como estaba. Ella estaría a su lado, felices para siempre. No te preocupes por la batalla, que otros la juzguen o peleen. Simplemente viví feliz con aquel que había echado raíces en su corazón. Esto no está bien. Y por eso sabía que era mentira. Luisa. Emilia gritó de nuevo, frunciendo el ceño. Dio un paso atrás, sus pies cruzando el borde del agua. Al verla hacer eso, el que se parecía a Emilia pero no era Emilia dio un paso más cerca. ¿Qué estás haciendo? Derecha. Incluso si se veía igual, sonaba igual, tenía la misma preocupación en sus ojos, esa no era Emilia. Era el mismo y, sin embargo, no era el mismo. No era algo que pudiera explicar, sino algo que sentía. Que el que estaba frente a ella no era el que amaba. Y esa ella que estaba parada aquí no era realmente ella. Al darse cuenta de eso, Louise dio otro paso atrás. Y cuando lo hizo, el mundo se hizo añicos a su alrededor. Con el final del sueño, Louise se encontró sola en un vacío oscuro. A su alrededor había fragmentos de vidrio que reflejaban escenas familiares y desconocidas. En la mayoría, se vio a sí misma con un chico ordinario de cabello negro. Sin duda, era un pervertido y se metió en muchas situaciones irrazonables y, sin embargo, se vio a sí misma enamorarse de él, incluso casándose con él en algunas escenas. En unos pocos, se vio a sí misma con una persona familiar. Un hombre que se veía casi idéntico a Emilia y, sin embargo, muy diferente. Algunas escenas lo tenían con el pelo rojo y una expresión ingenua. Otros lo tenían con una mezcla de rojo y plata, junto con una mirada de acero. Y otros todavía lo tenían luciendo como Emilia, y sin embargo, apagado. Solo un poco, pero lo suficiente para que ella supiera que no era él. En menos aún había escenas con diferentes personas, diferentes criaturas, diferentes lugares, magia diferente. Contemplando todas estas escenas, Louise murmuró, ¿qué es esto? Un caleidoscopio de infinitas posibilidades. Todo y nada, todo a la vez. Una voz femenina respondió a la pregunta de Louise. Era familiar, y sin embargo desconocido a la vez. Louise se dio la vuelta para ver quién era. Una mujer madura que parecía tener 20 y tantos años. Cabello largo y negro caído detrás de ella. Un pelaje carmesí vívido y ojos azules brillantes que irradian poder. Nos encontramos de nuevo, señorita Valiere. ¿Tú eres esa mujer de antes? La mujer asintió y luego miró las diversas escenas a su alrededor. Como puedes ver, hay muchas otras formas en las que tu primera invocación podría haber ido. Luisa asintió. Aunque no entendía muy bien cómo era posible, podía captar vagamente la idea. Nada en este mundo era seguro hasta que había ocurrido. Innumerables factores individualmente minúsculos podrían fusionarse en un evento que cambia el destino, lo que resulta en las escenas casi infinitas que se reflejan ante ella. Y, sin embargo, mientras miraba esas realidades reflejadas, se dio cuenta de algo. Ninguno de ellos eran aquellos en los que Emilia estaba presente. Al menos, su Emilia. Al ver la comprensión de Louise, la mujer dijo, no lo encontrarás allí, incluso si sigues buscándolo toda la eternidad. ¿Por qué no? La mujer agitó la mano y todas las escenas desaparecieron, dejando solo 4 fragmentos que representaban una escena de eventos. En cada uno había alguien que era Emilia y no lo era. Sin embargo, a diferencia de los otros que había visto, este parecía mucho más cercano a él. En uno, lo vio convertirse en un rey magnífico que luchó contra los dioses sin miedo, aparentemente encarnando la salvación misma. En otro, lo vio separarse de la realidad, haciéndola nueva para proteger todo lo que le importaba mientras permanecía solo por toda la eternidad. En otro fotograma, lo vio rodeado de camaradas, atravesando el tiempo, el espacio y hasta las realidades para encontrar a quien le debía todo. Y en el último, lo vio sacrificarse antes de convertirse en el que ella conocía. En ese, los eventos se desdibujaron hasta que lo vio arrodillado ante ella, una escena que había quedado grabada en su corazón. Al ver todo esto, Louise se dio cuenta. La convocatoria de Emilia fue un milagro. Una singularidad que ocurrió solo una vez, podría ocurrir solo una vez.
Mirando esos fragmentos, Louise tuvo la sensación de que había una distancia casi insuperable entre todos ellos. Una sensación de que era una realidad completamente separada, una que no debería haber podido alcanzar, y mucho menos ver. Que Louise nunca debería haber podido saber de Emilia, y mucho menos convocarlo. Y sin embargo, ella lo había hecho. Louise apartó la mirada de los fragmentos y miró a la mujer. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? También me preguntaste eso la última vez, ¿no? La mujer se rió. Bueno, supongo que puedes llamarme Rin si quieres. Eso es lo que siempre hizo. Al escuchar ese nombre, Louise recordó sus sueños anteriores. Rin. Tú eres esa mujer que siempre estuvo a su lado, ¿verdad? Una leve sonrisa cruzó su rostro. De hecho yo soy. Louise apretó las manos y dijo, ¿por qué lo dejaste? ¿No sabes cuánto dolor le has causado? La sonrisa de Rin se desvaneció. Volvió la mirada hacia el último fragmento y dijo, nunca lo he dejado. Y ahora nunca lo haré. Todavía no te das cuenta, pero tú y yo, no. Eso es algo que tú lo averiguaré en el futuro. Por ahora, estoy aquí para advertirte. ¿Adviérteme? Rin asintió. Ya no puedes usar los poderes de Emilia. La primera vez estuvo bien, la segunda vez fue peligrosa, y ahora con esta tercera, es solo por el hecho de que se preocupa tanto por ti que no te ha borrado. Enteramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la magia de Emilia no debe ser utilizada por nadie más. No puede, o al menos ese debería haber sido el caso. Sin embargo, tu magia del vacío parece haberla cambiado, de cualquier manera, a menos que quieras terminar muerto, deja de usarlo. Ah, y de nada por el regalo. ¿Regalo? ¿Qué estás? Rin giró la cabeza y, por un momento, Louise pensó que escuchó que alguien la llamaba. Ese es todo el tiempo que tengo ahora. Ojalá no nos volvamos a ver en mucho tiempo, y recuerden esto para el futuro cercano. Cree en él. Incluso si parece imposible continuar, incluso si parece que nunca lo volveré a ver, cree que regresará. Si haces eso, entonces seguramente, Louise se despertó sobresaltada. ¿Ese sueño, era realmente un sueño? Los eventos que había visto, la persona que conoció, ¿podría haber sido simplemente algo que inventó? No lo parecía. Louise negó con la cabeza y miró a su alrededor. Emilia estaba apoyada contra la pared frente a su cama. Derflinger estaba apoyado junto a él, al alcance de la mano. Eso no era demasiado extraño, y era algo a lo que Louise estaba acostumbrada. Lo extraño fue el hecho de que Emilia estaba dormida. Por lo que recordaba, el espadachín de cabello plateado no dormía. La última vez que le preguntó, él le había dicho que no necesitaba dormir, siendo nada más que una espada. Y sin embargo allí estaba, profundamente dormido. ¿Fue el agotamiento? Por un momento, el pensamiento cruzó la mente de Louise y sintió una punzada de culpa. Los eventos recientes tenían que haber estado probando a Emilia. Con lo imprudente que había sido, estaba seguro de que Louise le había causado muchos dolores de cabeza a Emilia. Después de todo, ¿qué más podría hacer que un hombre se durmiera estando de pie? Pero luego vio que Emilia estaba cómoda en esa posición. Como si se hubiera quedado dormido, haciéndolo innumerables veces en el pasado. Louise suspiró, dándose cuenta de que probablemente se estaba relajando ahora que no había ningún peligro inmediato. Esperar. Louise parpadeó ante ese pensamiento y miró a su alrededor. ¿Dónde estamos? Era un entorno desconocido, al menos uno que ella nunca había presenciado personalmente y, sin embargo, fue uno que, por un momento, la hizo detenerse. El diseño era casi exactamente como los lugares de los recuerdos de Emilia, esas habitaciones en las que él y Rin estaban. ¿Nos llevó de regreso a su propio mundo? Ella frunció el ceño, pero luego se dio cuenta de que no podía ser el caso. El diseño podría haber sido como esas habitaciones del mundo de Emilia, pero los muebles eran más toscos que los que había visto. No solo eso, sino que los materiales que componían la decoración, aunque cercanos, no eran los mismos. Eso significaba que todavía estaban en Alqueginia. Pero entonces, ¿dónde estamos? El sol se filtraba por una ventana cercana, indicando que era de mañana. Extraño, considerando que era mediodía desde lo último que recordaba, ¿dormí por un día otra vez? Louise suspiró, uno de exasperación. No le gustaba el hecho de que parecía estar convirtiéndose en un tema recurrente. Ella estaba haciendo algo imprudente, Emilia tenía que resolver el problema y luego Louise solo se despertaba después de que todo había terminado. Decir que estaba avergonzada por eso sería tomar las cosas a la ligera.
Si bien el hecho de que Emilia estuviera dispuesta a pasar por tanto por ella le provocó un escalofrío de alegría en el corazón, estaba lleno de culpa por no poder ayudarlo de la forma en que él lo hizo por ella. Bueno, eso cambiará pronto. Ya sea que Emilia estuviera dispuesta a ayudarla o no, Louise iba a comenzar a practicar su magia. En este mundo, la única forma en que podría ayudar a Emilia sería primero poder ayudarse a sí misma. Solo cuando pudiera valerse por sí misma podría pensar en estar a su lado. Fue con esa determinación que Louise se levantó en silencio de la cama para encontrar un lugar para comenzar a practicar su magia. Al menos ese era el plan. En cambio, tuvo que dar unos pasos frenéticos cuando casi perdió el equilibrio. Louise miró frenéticamente a Emilia, pero sus acciones no parecían haber perturbado su descanso. Dejó escapar un suspiro de alivio y luego frunció el ceño. Eso no ha sucedido antes. Si bien Louise podría haber sido frágil y sin inclinaciones físicas, no era torpe. Para que ella tropezara repentinamente así, podría haberlo pensado por estar exhausta, pero su cuerpo se sentía lleno de energía, más de lo que normalmente lo hacía. El ceño de Louise se profundizó al darse cuenta de que algo andaba mal, y luego comenzó a reflexionar sobre por qué ese podría ser el caso. Al hacerlo, se dio cuenta de que su cuerpo se sentía más pesado de lo normal, no más pesado. Más bien, era más como si su centro de equilibrio hubiera cambiado. Estaba eso, y el hecho de que le resultaba algo difícil respirar, como si su pecho estuviera contraído. Louise se miró la camisa, preguntándose por qué era así. Ella parpadeó. Luego se frotó los ojos. Ella parpadeó de nuevo. ¿Sigo soñando? No había duda de lo que vio allí. El cuerpo previamente subdesarrollado que tenía ahora parecía estar en la primavera de su juventud, dándole un busto que podía rivalizar incluso con Zerbst. Lo cual, ahora que Louise lo pensaba, era un pensamiento realmente vano y superficial. Especialmente porque a Emilia no le importaba nada de eso. Sin embargo, aparte de eso, Louise se dio cuenta de que su ropa parecía demasiado pequeña para ella, como si fuera una mujer adulta que se había puesto ropa de niña. Su falda negra estaba demasiado alta en sus piernas ahora, y su camisa blanca abotonada dejaba al descubierto su estómago. Por no hablar del hecho de que parecía a punto de romperse alrededor de su pecho. Ese pensamiento hizo que Louise se diera cuenta de que si Emilia la viera como era en ese momento, y mucho menos a cualquier otra persona, probablemente pensarían que estaba tratando descaradamente de seducirlo. Moviéndose con una velocidad y una gracia que incluso la asombraron, Louise instantáneamente agarró la manta de la cama y se envolvió con ella, todo sin hacer ruido. Al ver que Emilia todavía estaba despierta y que estaba decente, si no un poco tonta con una manta envuelta alrededor de ella, Louise salió para encontrar el baño más cercano. Después de cerrar la puerta detrás de ella suavemente para no despertar a Emilia, Louise miró a su alrededor. Estaba de pie al final de un pasillo. Las paredes eran de piedra, aunque pintadas de blanco por alguna razón, y la única otra puerta cercana estaba frente a ella. Más abajo en el pasillo, pudo ver algunas otras puertas y algunas curvas, sin duda alguna que conducían a otras áreas. El piso estaba alfombrado, dejando a Louise agradecida considerando que sus zapatos ya no le quedaban bien. Suponiendo que la puerta cercana podría ser el baño y no otro dormitorio, Louise la abrió con cuidado y miró dentro. Al ver un piso de baldosas y un inodoro, Louise dejó escapar un suspiro y entró. Cerrando la puerta detrás de ella, Louise echó un breve vistazo al baño. Era pequeño, solo unos pocos pasos en cualquier dirección. Justo enfrente de ella había un retrete, con un lavabo y una ducha a su derecha. Encima del lavabo había un espejo, uno lo suficientemente grande como para verse reflejado por completo, pero no un espejo de cuerpo entero. Ignorando el hecho de que reconocía todo por su nombre por el momento, Louise se dirigió al espejo para mirarse. Cuando vio su reflejo, Louise se quedó sin aliento. Hermosa. Esa era la única forma de describir a la mujer que le devolvía la mirada. Y era una mujer, no la jovencita a la que estaba acostumbrada. Su rostro era rubio, con rasgos delicados y piel blanca pura. Una especie de belleza que podría provocar una calamidad. Un rostro familiar y, sin embargo, desconocido. No completamente extraño, ya que Louise todavía podía verse a sí misma en la mujer que le devolvía la mirada, pero lo suficientemente diferente como para que Louise apenas pudiera creerlo. Louise dejó caer la manta y levantó la mano para tocar el espejo. Al hacerlo, vio que la mujer hacía lo mismo. Tú eres yo. Incluso después de mirar su reflejo durante minutos, Louise todavía no podía creerlo. La mujer parada allí estaba muy lejos de la joven que estaba acostumbrada a ver como su reflejo.
De hecho, si Louise hubiera visto a la mujer en otro momento, habría estado ardiendo de celos. Su cabello era de un tono rubio del color del oro, lustroso y puro como helado por la luz del sol. Esto se combinó con ojos que tenían un tono dorado a juego, aparentemente brillando con una luz desenfrenada. Eso en sí mismo fue una combinación devastadora. Junto con su rostro y cuerpo que parecían la mujer ideal, Louise estaba segura de que cualquier hombre habría quedado encantado con una sola mirada. Incluso a Louise le resultaba difícil apartar la mirada de ella. Y sin embargo, esta no era ninguna otra mujer. La belleza devastadora dentro del espejo que podía estar al lado de la buscada princesa de este reino y no tener una sola desventaja, y tal vez incluso tener una ventaja en comparación, no era otra que la misma Louise. Louise apartó la mano del espejo y se tocó la cara. Al ver a la mujer hacer lo mismo, comenzó a aceptar que era su propio reflejo mirándola. Pero aún así, ¿qué me pasó? Luisa murmuró. Ella no conocía ninguna magia que pudiera hacer algo como esto. Claro, existían algunos que permitían a alguien cambiar su apariencia. Innumerables pociones podrían revertir el envejecimiento, incluso resaltar la belleza de las mujeres más vulgares. Sin embargo, tal cosa fue fácilmente vista. Pueden ser hermosos, pero habría señales reveladoras de que no era natural. Rasgos similares, un tipo de belleza antinatural que no se parecía en nada al yo anterior. Pero ella no se veía así. Su belleza, aunque devastadora, era del tipo que podría parecer natural, aunque fuera poco probable. En todo caso, parecía como si hubiera envejecido con gracia en su yo ideal en el lapso de un solo día. El reflejo que le devolvía la mirada era todo lo que deseaba ser y más. No solo eso, sino que su cuerpo se sentía ligero. Como si pudiera saltar y volar por los aires con un pensamiento o correr por los campos durante un rato sin perder el aliento. Como alguien a quien nunca le había importado mucho el ejercicio o la actividad física, que su cuerpo se sintiera tan ligero era algo novedoso. Eso más el hecho de que ahora parecía ser solo un poco más baja que ella y parecía tener más o menos la misma edad que él hizo que apareciera una brillante sonrisa en su rostro. Esa sonrisa se desvaneció abruptamente cuando Louise se dio cuenta de que todavía estaba usando ropa unas cuantas tallas demasiado pequeñas para ella y no tenía ropa de repuesto para cambiarse. Y luego hubo un golpe en la puerta del baño. Louise se estremeció, girando con los ojos muy abiertos. Su mente se aceleró, preguntándose quién podría ser. Entonces una voz femenina familiar llamó. «Señorita Louise, ¿está usted ahí?» Era Siesta. Louise dejó escapar un suspiro de alivio. Así que estamos en la casa de Siesta. Si bien no estaba completamente segura de ese hecho, Louise creía que era cierto considerando el estado relajado de Emilia y la presencia de Siesta. Debe haberlos llevado a todos aquí después de los eventos en la finca del Conde Mott. Te he traído una muda de ropa de repuesto. ¿Quieres que te la deje aquí? Oh, Louise abrió la puerta, una sonrisa agradecida en su rostro. Gracias, Siesta. Me estaba preocupando. Louise se apagó cuando se dio cuenta de que Siesta la estaba mirando. ¿Qué? ¿Pasa algo? Siesta parpadeó y luego dijo. Señorita Louise. Louise asintió. ¿Sí? Siesta la miró por un rato más antes de suspirar y darle un par de ropa. La vida es verdaderamente injusta a veces. N/T. Y bueno amigos, aquí otro capítulo más de este fanfic, espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho y hasta pronto, paz.